Dios les bendiga, hermanos y hermanas de vengopronto.tv. Amigos y amigas, qué privilegio que Dios nos da una vez más la oportunidad de abrir su palabra y de invocar su presencia para que su Espíritu Santo nos ilumine y para que las puertas de los cielos se abran para un corazón que decide arrepentirse de su mal camino y buscar caminar de la mano de Dios. Porque ciertamente está la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Y de una nueva generación. Está la promesa que ya está caminando, que está vigente. Porque entendamos, como dice la palabra, que el nuevo Adán, Jesús, ya está en el trono, sentado en el trono con el Padre. Y será restablecido, el orden del planeta será restablecido. Para aquellos que andan buscando que las cosas se pongan en orden, pues esa es una muy buena noticia. Jesús está en el trono y solamente estamos a la espera de que el cumplimiento de eventos proféticos que de acuerdo a lo que Dios ha establecido deben cumplirse sobre la tierra. Pero ya el nuevo Adán, que es el símbolo de la nueva humanidad, de la nueva creación, ya está sentado en el trono y el plan de Dios para restaurar la humanidad está vigente, está caminando en este momento. Solo falta que se sumen a la cuenta aquellos que serán salvos. Y yo aspiro que hoy sea un día de salvación para todo aquel que escucha. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo este webcast en tus manos para que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y abriendo las puertas de los cielos a un corazón que se arrepiente y que busca, oh Dios, caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y tendremos una serie de 3 outreach, 3 alcances, 3 evangelismos. Uno será octubre, otro será en noviembre y otro será en diciembre. El de hoy, por supuesto, octubre es octubre 24, 9 de la noche. Y el nombre del mismo es Vencedor. Yo quiero que veamos ahorita un pequeño video de una canción que compuse, que el Señor me ha dado, que se llama así, Vencedor. Y inmediatamente después de esta pequeña canción, nos entramos entonces con nuestro pensamiento de hoy. Vencedor, vencedor, por Cristo que me amó, más que vencedor, vencedor, su gracia hoy habita en mí y no podrán derrotar angustia o peligro. Tu gracia invita a soñar. Jesús, en ti confiaré. En tu nombre yo voy a ser. En tu nombre recibiré. En tu nombre levantaré. Su nombre Jesús es todo. Vencedor, vencedor, torre fuerte es mi Dios, más que vencedor, vencedor, escudo eres mi Señor y no podrán derrotar angustia o peligro. Tu gracia invita a soñar. Jesús, en ti confiaré. En tu nombre yo voy a ser. En tu nombre recibiré. En tu nombre levantaré. Su nombre Jesús es todo. Tribulación o angustia, persecución o peligro, tu gracia invita a soñar. Con fe yo sé, venceré por tu amor. Jesús me rescató.
yo sé, venceré por tu amor, sufre rescato. Por tu amor por mí, vencedor, vencedor, más que vencedor, 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 vencedor. Gloria a Dios, vencedor, gloria a Dios. Y bueno, es interesante que para hablar de esta palabra de vencedor, tengamos que empezar por hablar de la muerte. Yo sé que suena así como medio wow, pero es importante analizar que la perspectiva de la palabra vencedor desde el punto de vista espiritual es diferente a la perspectiva del mundo. En el mundo, ¿verdad? Hablar de alguien que está experimentando victoria, éxito, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que tiene dinero, una persona que tiene propiedades, que tiene estilo, que tiene elegancia, cosas y etcétera, etcétera, similares a esta, ¿verdad? Pero no es así desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, vencedor es aquel que en obediencia se sujeta, ¿verdad? Se sujeta a la palabra y por ende pues trae la vida a su camino y no trae muerte como consecuencia de su desobediencia. Y cuando Jesús está enfrentando la muerte, ¿verdad? Cuando está a punto de ser crucificado, Jesús es víctima de un ataque perverso, ¿verdad? Donde lo abofetean, donde le clavan una cruz de espina, donde le dan latigazos, etcétera, etcétera. Y es increíble pensar, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, que Jesús está exactamente en el camino de experimentar la completa victoria de lo que es el plan de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros como seres humanos queremos estar. Queremos estar en ese trayecto donde no se está dando necesariamente lo que yo quiero para mi vida, pero estoy en el camino correcto en dependencia de Dios. Estoy en el camino correcto en sujeción a la palabra de Dios. Estoy en el camino correcto en experimentar la guía del Espíritu Santo en mis pasos. Entonces, puede ser que en verdad, como otras veces he dicho, el entorno sea contrario a lo que pudiéramos determinar como estar en victoria. Dentro de la perspectiva humana. Pero, como acabo de decir en el caso de Jesús, es obvio cuando él está a punto de enfrentar la crucifixión, él está precisamente en el plano limpio, en el plano donde no hay obstrucción de lo que Dios ha concebido como su plan para ser ejecutado, ¿verdad? Su plan que debe ser ejecutado. En este caso Jesús lo está ejecutando. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes una Biblia, sería excelente que la uses. Y si no, pues simplemente puedes usar tu teléfono también. O yo voy a leerlo. Voy a leer en Juan 19, 7 al 9. Juan 19, 7 al 9. Y dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Están hablando estos fariseos y saduceos, los hombres, ¿verdad? La autoridad
religiosa del momento, están hablando de Jesús, que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Número 8, cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Número 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y creo que esta pregunta es importante, porque ciertamente si llegamos a un momento, ¿verdad?, en nuestra vida, un momento espiritual, donde esta pregunta pudiera llegar, ¿verdad?, a nuestro corazón. ¿Quién es Jesús? Porque la esencia de quién Él es no está en los libros de filosofía, no está en los libros de historia. Está, por supuesto, en la palabra, pero está en la palabra revelada. Está en aquel a quien el Espíritu Santo de Dios ha decidido traer la verdad y darle conciencia de la verdad. Entonces, en un momento como este, yo le pido a Dios que mientras hablamos de la palabra, sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón, para que esto se convierta no solamente en una transmisión electrónica digital, sino que sea una oportunidad del Espíritu de Dios para acercar un corazón a Él, ¿verdad? Y ya les digo que esta pregunta es importante porque esa pregunta puede cambiar el curso de tu destino. Esa pregunta y encontrar la respuesta, mejor dicho, encontrar la respuesta a esa pregunta puede cambiar el destino de una vida, de un alma, de un espíritu, de ser humano. Porque sí, los historiadores han dicho que Jesús es un hombre muy grande, reconocido, que definitivamente marcó la historia. Otras religiones podrán inclusive reconocer a Jesús, hasta uno lo reconocen como profeta, pero lo reconocen como cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios dice que reconoce que Él es el enviado, el Emmanuel, Dios con nosotros, aquel en quien reside la promesa de la vida eterna, aquel quien tiene derecho, ¿verdad?, para dar del árbol de la vida, aquel que tiene el derecho, ¿verdad?, para otorgar, ¿verdad?, la entrada al paraíso a uno o negarla. Aquel que tiene, cuando dice la palabra que que Él es aquel que cuando abre nadie cierre, aquel que cuando cierra nadie abre. Vamos a leer Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y por supuesto, como estos sinvergüenzas estaban empeñados, ¿verdad? Por supuesto, Dios está moviendo todo esto. Pero estos hombres están empeñados en que se crucifique, como dice la palabra, que los hombres del mal son más sagaces, tienen más astucia, ¿verdad? Y de alguna forma, por supuesto, el Señor también lo dice a nosotros, manso como la paloma, pero astutos como la serpiente, reconociendo que hay astucia en los hacedores de maldad, ¿verdad? Y aquí ya ellos están manipulando a César, le dicen, oh, bueno, entonces mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que si lo soltáis, vos no sos amigo de César tampoco, porque el que dice se hace rey se opone a nuestro rey César. Por supuesto, yo lo que están es buscando la forma de acorralar a Pilato para que la intención de ellos llegue a consumarse, que es crucificar a Jesús. Y así nosotros nos vamos a encontrar también con gente. No te extrañes que estés en un camino, ¿verdad?, y te encuentres con gente que te quiere crucificar, simbólicamente hablando, ¿verdad? Pero es el enemigo y vas a notar que hay astucia en ellos. Por eso nosotros tenemos que depender de la mano de Dios, agarrarnos de la mano de Dios con fuerza y pedirle a Dios que nos lleve pasito a pasito en la vida y que aún en las circunstancias como esta que podamos encontrar, sea su plan, sea su propósito cumplido en nosotros, que haya victoria en nuestro camino porque su presencia nos acompaña. Vamos también así a leer Juan 19:30 y nos va a dar una perspectiva importante dentro de lo que estamos hablando de la victoria. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Leo otra vez. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es una frase muy famosa, ¿verdad? Y es que significa que está completo. No hay que añadirle ya nada más. Lo que se vino a hacer está hecho. Eso es lo que está diciendo. Consumado es. Todo el plan que hemos desarrollado está terminado. No hay que agregarle nada, no le falta nada. Está hecho. Consumado es. Y estas palabras son importantes aún para nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? En el año 2021. Porque yo creo que el deseo de todo hombre que de corazón busca a Dios, ¿verdad? Y que de corazón quiere estar bajo la sombra del Todopoderoso. Necesita estar en contexto con esta frase, consumado es. Que cada día, que cada paso que damos, que cada éxito, ¿verdad?, que tenemos en la vida esté conectado con el plan de Dios. Por ejemplo, debe ser para nosotros una victoria el que haya pasado un día y hayamos sostenido la verdad en nuestro camino. Por ejemplo, en estos días me reunía con un hermano, es funcionario de una iglesia, y me dice él, no, mire, si para poder ir a esta reunión que iba a ir, para poder ir a esta reunión, tuve que decirle a mi jefe, que tenía un viaje importante para tal ciudad y que no podía descartar este viaje porque me estaban esperando, mi familia me estaba esperando allá. Y todo eso era falso. Ni había viaje, ni la familia lo estaba esperando, ni nada por el estilo. Este hombre de Dios, ¿verdad?, está mintiendo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, ¿verdad?, en este tiempo no estemos claros en qué es lo que significa la verdad y qué es lo que significa mentir? Y es tremendo esto porque dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, no podemos exponer la salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ponerla a riesgo por circunstancias como esta, donde estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y así sucesivamente. Entonces digo que consumado es, ¿verdad? Que cuando lleguemos al final de un día, en una pequeña escala, podamos decir, Señor, gracias porque tuve esta circunstancia, pero me ayudaste a sostener la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, otra persona me dijo una vez, estaba en una piscina, un joven, estaba en una piscina, y se encontró un aparato electrónico. Es muy costoso. Entonces, aparentemente ya la gente se había ido de la piscina y el aparato estaba allí. Y entonces él estaba muy contento y yo tenía que relacionarme con ellos por una actividad de la iglesia. Y entonces él me está contando la historia. No, sí, mire qué bendición que Dios me dio esto. Mire que Dios me ha regalado esto. Oye, qué bueno, te lo regaló tu papá y eso. No, es que estaba tirado en la piscina, estaba por ahí y entonces me lo encontré. No, eso está equivocado. Tú tienes que agarrar ese equipo electrónico que te encontraste, ir a la piscina, al sitio donde estabas, y entregárselo a la persona que administra los objetos extraviados. Tú no puedes hacerte propietario de esta cosa que no es tuya, no te pertenece. Entonces, el joven me miraba así como que no le habían instruido. No estaba instruido para reconocer una circunstancia donde pudiera estar incurriendo en robo
¿verdad? Por el simple placer de tener algo que aparentemente ha sido abandonado. Pero tenemos que tener cuidado. Y entonces, consumado es que lleguemos al final del día, Señor, gracias, porque pusiste esto en mis manos, pero yo pude ir a este sitio y pude devolverlo, y me alegro que esté de regreso en las manos de quien es su dueño verdadero. Entonces, robo, mentira, todas esas cosas están infiltradas en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos aspirar que Dios nos bendiga si estamos viviendo en adulterio? Adulterio, fornicación, robo. Una vez me encontré con una gente, pastor supuestamente. Entonces, mire, sí, fulano que no sé qué tal, oh, qué bueno, pum, pum, mi esposa, mis hijos, papá, y excelente, chévere, y de repente en otra reunión, se aparecen unos jóvenes, y entonces, oh, papá, que papá, yo, bueno, ¿qué pasó acá? Y entonces resulta ser de que este hombre ha estado casado no sé cuántas veces, y se ha divorciado no sé cuántas veces, tiene hijos por todos lados, y se denomina ministro. Cosa que yo considero, bueno, el Señor tiene misericordia a todos, ¿verdad? Y a todos nos aguanta hasta cierto límite y permite que sigamos adelante, ¿verdad? Hasta cierto límite. Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que vivir correctamente delante de Dios para que no se ponga en juicio, ¿verdad? La salvación que Dios nos ha dado. Porque sí, ciertamente la salvación es gratuita y podría yo decir, como algunas veces he dicho, la salvación no se pierde, sino no se pierde porque la ha dado Dios, es una condición, la salvación no se pierde, el que se pierde es el hombre. Es como un chiste, ¿verdad? Porque sí, en verdad la salvación es algo sólido, es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero el que está sellado por el Espíritu, el que tiene las arras del Espíritu, testifica, ¿verdad?, de la gracia de Dios. No quiero decir que en algún momento no nos hayamos equivocado, porque yo soy el primero que está en la lista de quien se ha equivocado alguna vez. Pero sí trato de corregir mis errores y de que no vuelvan a suceder, que no se repitan, sino que la gracia de Dios abunde para que, ¿verdad? Para que mi camino esté limpio por la gracia de Dios. Entonces, consumado es. Jesús consideró en la cruz que lo que le fue encomendado hacer estaba completo, estaba hecho. Y yo creo que, por ejemplo, para ser nosotros vencedores, y digo que el ejemplo es el ejemplo de la cruz, ¿verdad? Y de la muerte de Jesús. Cuando él dijo, consumado es, creo que nosotros podemos tomar algo importante de allí. Algo pequeño, que cada día, ¿verdad?, digamos, podamos decir consumado es. Está completado. Este día fue completado en gracia. O este día estoy viviendo en error. O este día fue una desgracia, ¿verdad? Entonces, porque he hecho cualquier cantidad de sinvergüenzuras. No puede ser. Tenemos que vivir conforme, ¿verdad?, al llamado que tenemos en Cristo. Y algo interesante también al respecto de esta palabra de consumado es que cuando él dijo consumado es, cuando Jesús dijo consumado es, él admitió su victoria. Y entonces aquí digo que es interesante porque pudiéramos decir, oye, a este hombre lo agarraron, lo paliaron, lo latigaron, le clavaron con una espina, lo colgaron y lo mataron. Lo mataron, esa era la intención de ella, lo mataron. Entonces podríamos decir, consumado es, él está diciendo, tenemos la victoria, está completado, hemos vencido. Entonces, ahí es que digo yo que las perspectivas son diferentes, ¿verdad? En este caso, Jesús está reconociendo que en su muerte, en la muerte de cruz, ha llegado la victoria, y se ha completado el plan de Dios. Entonces, interesante que a veces nosotros, yo estoy seguro que desde la perspectiva humana, pues ninguno va a considerar
viendo el evento específico de la crucifixión y de la muerte. Nadie podría considerar que eso es una victoria. Cualquier persona consideraría que, por supuesto, fue un acto terrible, ¿verdad? Pero consideraría que fue vencido. No que es un vencedor, sino que fue vencido. Pero contrariamente a esto, lo que nos dice Jesús y lo que está escrito en la palabra es que consumado es. La victoria es nuestra, está hecho, ha sido completada tu voluntad. Entonces, como otras veces he dicho, recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, nadie, ¿verdad? Nadie toma mi vida, nadie quita mi vida. Yo la pongo por mis amigos y la vuelvo a tomar. Vamos a analizar desde el punto de vista de lo que sucedió en el pueblo de Israel cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente. El pueblo de Israel había murmurado contra Dios, se había murmurado contra Moisés, y Dios envió unas serpientes al campamento para que, como una respuesta, ¿verdad?, a aquella actitud desobediente. Porque tenemos que estar conscientes que nuestra desobediencia trae consecuencias, como siempre he dicho, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Juan 3, 11 al 15, y eso nos va a dar un poquito de contexto siguiendo con la palabra consumado es, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo consumado es, hay algo grande allí todavía para nosotros. No es solamente que está la victoria, por supuesto, todo eso está ahí. Está la victoria, está consumado el plan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa para alguien que está viendo este webcast, que no tiene idea del evangelio, qué significa la frase consumado es? Entonces vamos a leer en Juan 3, 11 al 15. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús, hablándole a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya está hablando de sí mismo, de Jesús. Número 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a leer otra vez 13, 14 y 15. Nadie subió al cielo, y Jesús hablando de sí mismo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y ahí está él confirmando su deidad. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y está hablando de sí mismo, y está hablando de la cruz, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la esencia del consumado es. Como dice Jesús de sí mismo, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre, y está hablando del mismo, sea levantado como la serpiente en el desierto. Ahí pueden leer después la historia de la serpiente, ¿verdad? Pero básicamente Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y colócala sobre un asta. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un asta. Y lo que la instrucción era que todo aquel que fuese mordido por la serpiente podía mirar a esta serpiente que Moisés iba a levantar en un asta. Y si miraba a la serpiente en el asta, no moriría. Entonces, por supuesto, lo que tenía era que creer
Alguien pudo haber dicho, no, hombre, ya me picó la serpiente. No, vamos para que mires la serpiente que Moisés levantó. No, vamos a ver, échame un pomito aquí rápido que se me está inflamando esto. Fe. Entonces Jesús dice de sí mismo, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea crucificado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, o sea, para que el que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la victoria y la palabra del consumado no es más que el cumplimiento, ¿verdad? De todo este plan de Dios, donde el Cordero perfecto, ¿verdad? Que es Jesús, el Hijo del Hombre, derramaría su sangre para expiación de los pecados de la humanidad. Cuando él dijo consumado es, se refirió, no, tenemos la victoria, he cumplido el propósito para el cual he venido, y es que tengan vida eterna los hombres. Entonces, como dije al principio, ¿verdad? El plan de la restauración de la humanidad está implementado en el momento, ya está caminando, está vigente. Lo que falta es quienes se sumen, quienes van a completar el número de los que, ¿verdad?, serán rescatados por la gracia de Dios. Pero el plan del nuevo Adán y el plan de la restauración del mundo ya está vigente, está caminando. Tú eres parte de ese plan, yo soy parte de ese plan. Todos somos llamados a mirar al que ha sido levantado en la cruz. Pero ya es una decisión tuya o mía el mirar a aquel que fue levantado, ¿verdad?, por la expiación del pecado del mundo. Vamos a leer Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y esto es muy importante, y es una esencia de este momento, de este pensamiento que estamos teniendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en estos 3 evangelismos que vamos a estar haciendo, octubre, noviembre y diciembre, los días 24 de cada mes respectivamente, vamos a estar haciendo un énfasis también para librarnos de idolatría, porque tengo un llamado de Dios, lo siento en mi corazón, de hablar claramente de esto, porque hay pecado. Hay gente que en verdad tiene en su corazón el deseo de buscar de Dios, pero está siendo guiada o ya está caminando en un camino donde hay muerte porque hay idolatría. Y en esa dirección de que en estos 3 evangelismos vamos a estar hablando de esto, quiero recalcar lo que dice el versículo 17 de Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo. Dice, entendamos que no envió a María, no envió a Pedro, no envió a Juan. Todos estos son hombres y mujeres grandes de Dios, instrumentos de Dios. Y vamos a estar hablando de eso un poquito en cada evangelismo. Pero ellos no son en quien reside la potestad de abrir las puertas de los cielos. Ellos no son en quien reside la esencia del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Porque como estamos leyendo, Jesús no es un profeta. Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no envió Dios a su Hijo, 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Otra vez, no somos salvos por medio de Pedro. No hay que estar orando a Pedro. No hay que estar haciendo oraciones extrañas. Esos son fuegos extraños delante de Dios. Por favor, escúcheme. La oración debe ser al Padre en el nombre de Jesús.
Ni siquiera hay grupos inclusive protestantes que le piden al Espíritu Santo. No se le puede pedir al Espíritu Santo. Por favor, escúcheme. El que tenga oídos para oír, oiga. El Espíritu Santo es intercesor delante de Dios. El Espíritu Santo dice la palabra que gime con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. Es el que lleva, el que levanta. Es el que establece esa comunicación, el que nos permite como seres humanos comunicarnos con Dios. Pero en él no está la autoridad. Jesús lo dijo muy claro. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Al Padre en mi nombre. Él no dijo, pídale al Espíritu Santo. Eso estaba errado. No podemos ir en esa dirección. Y acá, cuando dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿en quién? En Jesús. El que en él cree no es condenado, perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí hay un punto y aparte, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y parte de ser vencedores es encontrarnos, como siempre digo, con la verdad de quién Jesús es. Porque Dios tiene su plan para contigo, lo tiene para conmigo. Como Jesús, como hemos dicho todo, durante la trayectoria de todo este pensamiento, Jesús dijo, consumado es. Lo que me has puesto por hacer, lo hemos hecho. Tenemos victoria, está hecho. Así hay un plan para ti, así hay un plan para mí. Hay una victoria que tenemos que alcanzar. Y en el primer plano, nuestra victoria como seres humanos está encontrarnos con quien Jesús es. El unigénito Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:36, y es lo que acabo de decir, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, una vez más, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas que escuchan, tenemos que estar claros en qué dirección vamos, porque ciertamente va a haber un destino. Nuestro camino va a terminar en algún lugar. Nuestro camino tiene una parada, va a llegar a un sitio, ¿verdad? Y ojalá y ese sitio sea la vida. Pero la palabra nos dice que la vida está en el Hijo, en Jesús. Vamos a leer Romanos 8 y con eso ya nos estamos despidiendo. Romanos 8, 31 al 39. Solamente voy a leerlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Entiendes otra vez? Cristo. Estar claros. ¿De quién estamos buscando? ¿Quién es la fuente? ¿De dónde emana la vida? Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto es importante. ¿Por qué traigo a esto? Porque como les he dicho, vamos a estar haciendo un énfasis en salir de la idolatría. Tengo muchos amigos que yo veo en sus corazones que hay un deseo de buscar a Dios. Pero tristemente, la idolatría están inmersos en idolatría. Y cuando hablo de idolatría, voy a decirlo claramente, es cuando estamos en rezos y cosas y no estamos dirigiendo a Dios nuestra oración en el nombre de Jesús.
Estoy hablando de la Biblia, estoy leyendo la Biblia, estamos conversando de la Biblia. Pero como he dicho, como dije en uno de los evangelismos del año pasado, tenemos la Biblia, abrimos la Biblia, pero no practicamos lo que está escrito en la Biblia. Entonces, practicamos otras cosas. Oramos a seres humanos, oramos a apóstoles, oramos y pedimos en nombre de santos y cosas por el estilo. Abramos la Biblia. Y como siempre digo, mi intención aquí no es crear conflicto con nadie, ni ponerme a descalificar a nadie, no. La palabra la abrimos, la exponemos, le pedimos al Espíritu de Dios que revele a nuestro corazón. Y eso es lo que yo le pido a Dios cuando hacemos este webcast, que haya revelación de parte de Él para nosotros. Porque yo no puedo obligar a nadie, ni es mi intención tampoco hacerlo. Cada quien es responsable de sus actos. Pero qué lindo que alguien, yo he tenido muchas veces, en muchas ocasiones, alguien que me ha dicho, Josué, ven acá, mira esto que estás haciendo o esto que está pasando acá, ¿qué pasó? Y a veces hasta ni me he dado cuenta, ¿verdad? Una vez me voy a permitir contarles una pequeña historia, y es que una vez estaba en una iglesia, ¿verdad? Y una persona con mucho cariño dijo, éramos un grupo de personas, ¿verdad? ¡Hey, vamos a tomarnos una foto, todos juntos! Y digo, wow, ya, yeah, vamos a tomar una foto. Y entonces nos reunimos todos y nos estamos abrazados así todos, ¿verdad? Para tomar la foto. Y entonces como una broma, en mi tiempo por lo menos era una broma común en mi país, yo vengo y digo, ¡épale, el bus de los feos! El bus de los feos. ¡Épale, el bus de los feos! Es una broma. Pero en el momento esta persona empezó a llorar. Y el otro dijo, usted es un falto de respeto. El otro dijo, bueno, ¿y usted qué se ha creído? Y yo quedé así como que, oh, wow, discúlpenme, yo estaba haciendo una broma, ¿verdad? Pero obviamente, sin querer, ofendí a toda esta gente que tenía un plan tan lindo de tomarse una foto y de tener un recuerdo. Y yo interrumpí el momento, ¿verdad? Con una broma que para mí no tenía quizás el significado en el que ellos lo tomaron, era solamente un juego. Pero por eso digo que alguna vez alguien me ha dicho, hey, cuidado con esto, cuidado con aquello, y yo he despertado, ¿verdad?, a una realidad donde a veces, inclusive sin desearlo, sin intención, he podido lastimar a alguien o he podido dañar a alguien. A veces inclusive tratando de ayudar a alguien, me he dado cuenta que la ayuda ha repercutido en una forma en la que después ha sido un daño, ¿verdad? Y entonces, todos, ¿verdad? De alguna forma u otra, necesitamos a alguien, ¿verdad? Que en algún momento nos diga, chequeate esto, revísalo a ver cómo está, porque quizás la cosa se puede hacer de otra forma que sea mejor. Y entonces, por eso yo digo que yo no estoy tratando de condenar a nadie o culpar a nadie. Cuando digo esto es porque siento que Dios me ha dado amor suficiente como para compartir un video como este y estimular a otros a revisar las cosas, ¿verdad? Y como ya dije, yo no puedo cambiar a nadie. Y a lo mejor una persona hasta por sí misma tampoco va a poder cambiarse. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, el discernimiento, ¿verdad? Porque sí, esa es una función del Espíritu Santo. Como dije, no tenemos que pedirle al Espíritu Santo, esa es otra cosa. Pero sí, el Espíritu Santo, como Jesús dijo, será enviado. Yo enviaré al Consolador y Él os llevará a justicia, a juicio, ¿verdad? O sea, que el que nos ayuda a razonar como hombres, mujeres de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso digo, no puedo cambiar a nadie, a lo mejor nadie se puede cambiar a sí mismo. Necesita la intervención divina, necesita la intervención del Espíritu Santo para que las cosas puedan tomar el curso correcto. Y voy a cerrar con esto. Juan capítulo 1, 10 y 12. Juan capítulo 1,
10 y 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando de Jesús, ¿verdad? Solamente lo leo como para traer, ¿verdad?, a colación cuando él dice, soy vencedor, ¿verdad? Está hecho, consumado es, ¿verdad? Para que entendamos quién está diciendo que está consumado, que está hecho, ¿verdad? Y por supuesto que nos lanza a nosotros también el reto de vivir una vida que aunque sea día a día, ¿verdad? Cada pasito a pasito, cada día podamos reconocer de que hemos tenido victoria en Cristo. Que quizás sí, la circunstancia ha sido difícil, como hemos visto, ¿verdad? Jesús, que su victoria estaba en la cruz, por supuesto, y en la resurrección, porque el plan de Dios queda sellado en la resurrección de Cristo, porque Él es el primogénito, ¿verdad?, de la nueva generación, de seres humanos como tú y como yo, que le creemos a Él, que hemos mirado a Él como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y que, por supuesto, entonces ahora reside sobre nosotros su promesa, que veremos la vida eterna y no veremos la muerte, que tendremos, ¿verdad?, un cuerpo glorificado, que es parte de este nuevo Adán, de esta nueva creación. Yo espero ese día y espero que tú también estés anhelando, ¿verdad?, la llegada de ese día. Y así dice el pasaje entonces. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Entre quiénes te es contado tu nombre? ¿Entre aquellos que no le recibieron o entre aquellos que disponen su corazón a recibir a Jesús como aquel quien ha sido enviado de parte de Dios? Voy a dejar el último pasaje. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, si abrimos la Biblia, Juan 1:12, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que todos somos hijos de Dios? No. Más a todos los que le recibieron. Hay dos condiciones en ese versículo número 12 de Juan capítulo 1. Dice, más a todos los que le recibieron. Y después dice, a los que creen en su nombre. Entonces no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús como el enviado, el Mesías, y a los que creen en su nombre. Ahora, solo me resta decir, ¿quieres tú ser contado entre los que reciben a Jesús como el unigénito Hijo de Dios? Aquel que pagó la deuda del pecado en la cruz. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo ahora. Si nunca lo has hecho, pero tú quieres tener a Jesús como tu Salvador, tú necesitas recibirle, como hemos leído. Vamos a hacer una oración para recibir a Jesús como Salvador. Y después de esta oración también oraré por aquellos que están apartados y así quedaríamos ya despedidos de este webcast que hemos tenido hoy, octubre 24. Oramos. Señor, estoy escuchando este mensaje. Yo siento el llamado en mi corazón. Yo quiero atender, oh Dios, yo quiero atender al llamado tuyo. Yo quiero pedirte, oh Dios, que me enseñes tu camino, que me laves de mi maldad, que me limpies de mi pecado y que me ayudes, Señor, a vivir la vida que tú quieres. Yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo como aquel que ha sido enviado. Yo te recibo como el Hijo unigénito de Dios. Yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo, oh Jesús, como quien la propiciación que Dios ha hecho para que ya yo no vea la muerte, sino para que tenga vida eterna. Me pongo en tus manos.
Ahora yo oro por ti. Señor, bendice a todos aquellos que estarán haciendo esta oración, no solamente hoy, aquellos que mirarán este video en un futuro. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo vida a los corazones que te buscan en espíritu y en verdad. Vamos también así a orar por aquellos que ahorita están apartados del Evangelio. Si tú conociste del Evangelio, sabes de lo que estamos hablando, pero reconoces que tu vida no está caminando en orden con Dios, vamos a orar, porque hoy es el día aceptable para que te reconcilies con Dios. Señor, perdona mi pecado. Yo sé que me he equivocado, yo sé que he hecho muchas veces lo incorrecto delante de ti, pero yo me pongo en tus manos, oh Dios. Yo te pido, Padre, que me perdones, que me laves de mi maldad y que sea tu Hijo Jesús guardando mi camino. Que tu Espíritu Santo sea enseñándome tu palabra para que yo viva en la verdad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, y así quedamos despedidos de este webcast. Que Dios me los bendiga mucho, mucho más. Y estamos pendientes para el próximo webcast que será un día antes de Acción de Gracia, noviembre 24. De paso, quiero decirles que estaremos lanzando un nuevo track en noviembre 25. Son 2 piezas instrumentales donde tienen participación a orquesta, coros y piano. Yo estoy tocando, por supuesto, el piano y bueno, quiero invitarles a que escuchen este trabajo. Yo sé que van a recibir una bendición. Uno se llama La Majestad del Rey y el otro se llama Para Siempre Rey. Que Dios me los bendiga.